a los seres vivos, animales y plantas. Eh, Aquí tenemos los niveles de ruido de diferentes actividades o acciones. En el caso de los vehículos, pues son 70 decibeles. Más adelante veremos que pues 70 decibeles es un número crítico que afecta no solo a la audición, hay otras afectaciones a la salud que veremos más adelante. Pero en el área urbana nosotros podemos tener tres fuentes de ruido, ¿no es cierto? Podemos tener el ruido aeronáutico, el ruido por trenes y el ruido o la contaminación acústica vehicular. Digamos que en el campo aeronáutico la parte crítica es al momento del despegue y el aterrizaje del avión. En nuestro medio, Sudamérica, o especialmente Ecuador, pues el sistema ferroviario casi es inexistente, entonces lo que nos preocuparía o nos preocupa es el ruido vehicular. Para esto, la Organización Mundial de la Salud ha establecido ciertos límites, ¿no? Ciertos límites, los cuales, digamos, no afectarían a la salud del ser humano. Ha establecido en 53 decibeles en el horario diurno y 45 decibeles en el nocturno. Sobre estos niveles, ¿qué es lo que se puede producir en el ser humano? No solo problemas auditivos, sino también elevación de la presión arterial, alteraciones hormonales, gastrointestinales e inclusive dificultades en la visión. Como les decía anteriormente, existen estudios que no solo afectan al ser humano, existen estudios que, por ejemplo, en el área naval, hay afectaciones a los delfines, a las ballenas, en donde el ruido producido por las embarcaciones, pues, hacen que se ahuyenten y eso altera su apareamiento. En el área urbana también existen estudios en los que se demuestra que las aves se dispersan, los insectos se dispersan afectados por el ruido y por ende indirectamente influyen en la polinización de las plantas. Es decir, una afectación a los seres vivos, no solo a los seres humanos. Existen estudios de niveles de ruido vehicular obtenido en diferentes ciudades del mundo. Es así que en China se hizo un estudio en donde se determinó que el 95% de datos obtenidos supera los 50 decibeles, es decir, por encima de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. En Curitiba, igual, la mayor parte de datos obtenidos superan los 65 decibeles y en Bogotá existe una medida para intentar contrarrestar el ruido vehicular, que es el día sin carro. Sin embargo, existen estudios que a pesar de existir esa medida en el día que se aplicó, existieron datos que superaron los 76 decibeles. ¿A qué se debía esto? Se asume que es la circulación de vehículos pesados. Si bien es cierto, el día sin carro restringe la circulación de vehículos particulares, sin embargo, vamos a tener buses, vamos a tener taxis, es decir, se debería mejorar esa medida. ¿Qué medidas se toman para gestionar el ruido vehicular? Una de ellas es elaborar un mapa de ruido. El gráfico podemos observar un mapa de ruido elaborado por quien les habla de la ciudad de Tulcán. La ciudad de Tulcán no supera los 60,000 habitantes. Sin embargo, como se observa, eh, existen puntos o zonas en donde se supera o se llega a los 70 decibeles, muy por encima de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación o del estudio que les comparto a ustedes? Es que no necesariamente la población que va relacionada con el número de vehículos es directamente proporcional a los niveles de ruido. Vamos a ver más adelante que ciudades pequeñas, en este caso Tulcán, por ejemplo, tiene también niveles críticos de ruido, pese a que su población y su parque automotor no es considerable. Para la elaboración de un mapa de ruido, pues existen algunos métodos, entre ellos, pues se elabora una malla sobre el mapa de la ciudad
y en las intersecciones se toman los puntos de medición. Las normativas de los diferentes países también establecen la forma, la altura a la que debe estar el sonómetro y el evaluador a qué distancia debe estar del mismo. Entonces, España, por ejemplo, establece obligatoriedad de realizar mapas de ruido en poblaciones superiores a los 250.000 habitantes. Colombia, por su parte, en su reglamentación establece que se elaboren los mapas de ruido en poblaciones superiores a los 100.000 habitantes. En el Ecuador se establece que esta exigencia sea para poblaciones mayores a 250.000 habitantes. Como les indicaba, lo que pretendo poner a su consideración en este estudio, en esta presentación, es que no es únicamente la población que va relacionada directamente con el parque automotor la causante o el factor crítico en los niveles de ruido. En este sentido, se están omitiendo, según mi criterio, algunas situaciones como la configuración urbana, el tipo y terminado de vías y las clases o altura de las edificaciones, las cuales también inciden en los niveles de ruido obtenidos, así como también la cobertura arbustiva. Existen estudios en Europa especialmente en donde se ha verificado que una ciudad con mayor cobertura vegetal eh, absorbe los niveles de ruido del parque automotor. Es decir, es beneficioso tener áreas verdes en las ciudades. Como les indicaba, el presente estudio lo que pretende es estimar la relación del tráfico vehicular y proponer que se incluyan en la normativa o poner a consideración que se incluyan en la normativa otros aspectos, no solamente la población o el parque automotor. ¿Qué es lo que se hizo en el presente estudio? Pues se recopiló el ruido diurno de diferentes autores, el estudio de ruido diurno elaborado por diferentes autores en 7 ciudades sudamericanas, en La Paz, Bolivia, en Tarija, una ciudad pequeña de Bolivia, Montevideo, Uruguay, en Quito, Ecuador, en Mérida, igual una ciudad pequeña de Venezuela, en Santiago de Chile y en Lima, Perú. Eh, ¿Qué es lo que se hizo en el estudio? Pues se tabuló los ruidos o el nivel de presión acústica obtenida por los diferentes autores y primero compararlos con la normativa de la OMS. Sepan ustedes que no solo en los estudios analizados en la presente investigación, sino en la mayoría de mapas de ruido que he podido verificar, superan notablemente los niveles establecidos por la OMS y por ende existen afectaciones a la población. Luego se agrupó los niveles de ruido para verificar si existe una posible relación entre el número de vehículos y su parque automotor o más bien es independiente de esos factores. Aquí se tabuló pues los diferentes números de vehículos de las diferentes ciudades en el año de medición y su población. Digamos que casi es directamente proporcional el número de habitantes y el número de vehículos. Se entendería, ¿no es cierto?, que si la exigencia es entre más población o mayor número de población, se entendería que los niveles de ruido son críticos o son más críticos. Sin embargo, podemos observar que las ciudades pequeñas como Tarija y Mérida tienen niveles de ruido considerables, muy por encima, en el caso de Mérida, muy por encima de los 53 decibeles establecidos por la OMS. Y sepan ustedes que la presión acústica guarda una progresión logarítmica, no aritmética, es decir, de 84 a 53 es sumamente considerable la, la afectación o el nivel de ruido que se, que se verifica. Eh, Miren aquí, podemos observar que todas las ciudades prácticamente los niveles de ruido superan los 53 decibeles
es decir, afectaciones directas al ser humano. En este gráfico podemos observar, ¿no es cierto?, que se agrupan los valores de ruido se agrupan en la parte superior. Es decir, Lima es comparable con Mérida, a pesar de que Lima tiene un parque automotor muy superior a Mérida. Montevideo, Quito, observamos niveles de ruido eh, considerables. ¿Qué es lo que podemos observar en el gráfico? No necesariamente, de acuerdo a la tabla del lado izquierdo, no necesariamente su población o la a mayor cantidad de población, los niveles de población y por ende parque automotor, no necesariamente son directamente proporcionales a los niveles de ruido. ¿Qué podemos advertir? De acuerdo al gráfico, a la foto del lado derecho, a lo cual debe hacerse investigaciones un poco más profundas, que es posible, ¿no es cierto?, que en Santiago, debido a la área verde considerable, ese nivel de ruido, a pesar de tener un número de vehículos considerable, el área verde absorba los niveles de ruido y por ende exista menor afectación al ser humano. Por su parte, en Mérida se tiene niveles de ruido considerables debido a su configuración de vías. Existe el efecto cajón en las mismas, ¿sí? Pese a que el número de vehículos es reducido, el factor incidente en este caso no necesariamente son los vehículos, sino puede ser la configuración vial de la ciudad. Entonces, los factores adicionales que inciden en la presión acústica, aparte del número de vehículos, sí, son el recubrimiento vegetal, la existencia o inexistencia de barreras acústicas y, como les mencionaba, también la configuración de edificios. Sí, podemos observar el efecto cajón, ¿no es cierto?, en donde en la parte inferior de los edificios el ruido vehicular aumenta considerablemente. Y existen otros factores también como circulación de aire, pero el tema que ahorita nos atañe, pues, es el ruido vehicular. Está un ejemplo, una fotografía de lo que ocurre en nuestras ciudades, en algunas de nuestras ciudades, en donde los edificios forman la configuración de cajón y por ende la circulación de vehículos ahí produciría un ruido estrepitoso para las personas que circulen por el sitio. Otro factor incidente, aparte del número de vehículos, es el tipo de pavimento. Aquí podemos observar un gráfico, ¿no es cierto?, en el que es más conveniente desde el punto de vista de contaminación acústica colocar pavimento flexible en las vías, es decir, asfalto. A diferencia del pavimento rígido que estábamos hablando de pavimento de hormigón o de hormigón armado, como ustedes pueden observar en el gráfico, pues existe una diferencia considerable, digamos, entre 8 y 10 decibeles. En definitiva, el pavimento flexible se comportaría de mejor manera en cuanto a contaminación acústica. Mucho tiene que ver también la vetustez de este pavimento, ¿sí? Eh, Existen estudios en los que se ha verificado que el realizar un mantenimiento adecuado del pavimento reduce los niveles de ruido. Lo que sí no se recomienda es el uso de adoquinados, en donde la contaminación acústica es elevada. Lo que sí se recomienda es el uso de pavimentos de caucho reciclado, ya que la porosidad del mismo, como podemos observar en el gráfico de la derecha, pues la línea verde demuestra la capacidad de absorción de este tipo de pavimentos. Es decir, debe existir un equilibrio entre, porque de pronto me favorecen la acústica y de pronto, desde el punto de vista vial, puede tener algunas afectaciones. Ese es el, ese es la misión del gestor de tráfico, del arquitecto urbanista, del planificador, un equilibrio entre todos los requerimientos del usuario.
Entonces, como podemos observar en el estudio actual, que no necesariamente existe una relación directa entre el número de vehículos y el ruido obtenido en las diferentes ciudades, pues existen muchos otros factores que inciden en lo mismo. Se observa también pues que la mayoría de ciudades supera los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por lo que se debe trabajar en políticas de mitigación. Como les decía, desde el punto de vista de planificación o gestión de tránsito, que es una de las especialidades del Instituto Rey David, en donde se debe trabajar de la mano con el arquitecto urbanista, con el diseñador vial y propender a, en favor de, propender a que todo haya un equilibrio. Y las autoridades competentes, pues, deben asumir el mantenimiento constante de las vías y pavimentos.